Entre el 2013 y 2015, el movimiento Creo alcanzó una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa CAL, pese a no contar con el número mínimo de asambleístas, equivalente al 10% de la integración de la Asamblea para formar parte de dicho organismo. Bajo esa óptica, Creo buscó ayer mantener esa representación, pero su candidato, el asambleísta Diego Salgado, no obtuvo apoyo. ¿Creo insistirá en esa representación o este bloque evaluará proponer otro candidato? Estas preguntas las absolveremos de inmediato. Patricio Donoso, arquitecto, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, exdirector ejecutivo del CONAM, asambleísta nacional del movimiento Creo. Asambleísta Donoso, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Belkis, buenas tardes, mucho gusto estar aquí en la televisión legislativa, televisión o canal al cual siempre le veo y estoy muy atento. Y nunca se niega a venir, por cierto. Jamás, jamás. Es que esa es parte de la acción legislativa, el estar con los medios. Y qué mejor el medio que es parte de esta función de la cual yo formo parte como legislador nacional. Asambleísta Donoso, iniciemos esta entrevista recapitulando lo que pasó la jornada de ayer jueves. Desde el movimiento Creo se emocionó a Diego Salgado para que ocupe la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa CAL, pero los votos no respaldaron esta moción presentada precisamente por usted. ¿Cuál es la primera lectura respecto de aquello? Y también consultarle, ¿por qué, si bien es legítimo, ustedes mocionaron a Diego Salgado, ¿por qué no ratificar a Ricardo Moncayo, que ya ocupaba esa dignidad, que es algo que ha mencionado, por ejemplo, Alianza País? El 17 de febrero del 2013 se conformó a través del voto popular esta asamblea, este parlamento. Y en esa conformación el movimiento del cual yo soy parte obtuvo el segundo lugar, Belkis. La primera posición ganó Alianza País y por eso es gobierno. Nosotros tuvimos el segundo puesto. Nuestro líder nacional, Guillermo Lasso, sacó casi 2 millones de votos, casi el 25% del electorado nacional, el primer bloque legislativo de oposición. Y frente a ello, nosotros, y lo dije en el plenario ayer, nosotros realizamos una oposición triple R. La primera es responsable, porque hemos presentado 30 proyectos de ley, porque somos propositivos. La segunda R es respetuosa, Belkis. Nosotros respetamos a quienes ganaron las elecciones y a la mayoría legislativa y al presidente de la República, que en el mismo día fue electo presidente, el 13 de febrero del 2013. Pero la tercera R es respetable. Nosotros hacemos un bloque respetable y es así, y le hago un poco de memoria, es así como el 14 de mayo del 2013 se eligieron dignidades al CAL, al Consejo Administrativo de la Legislatura. Y nosotros propusimos en su momento a quien formó parte del CAL los pretéritos 2 años. Lo único que queremos ahora es que sea exactamente lo mismo. No han cambiado las fuerzas políticas aquí en el Parlamento, seguimos siendo los mismos, seguimos siendo la primera fuerza legislativa de oposición y lo que queremos es que se haga exactamente lo que, sentando jurisprudencia, se hizo hace 2 años. Se eligió a quien nosotros propusimos. Eso es democracia. Es que democracia no es solamente, que de hecho sí lo es, ganar las elecciones. La democracia hay que practicarla todos los días. Y parte sustancial de la democracia es respetar la opinión del otro. Mire, Voltaire lo dijo claramente y hoy lo repito. No estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por el derecho que tienes a opinar diferente a mí. Ahora, en ese sentido, yo sí exhorto a la mayoría que respete la opinión de la minoría, porque eso es democracia. Ahora, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si mal no recuerdo, establece pues la integración del CAL, claro, presidencia, 2 vicepresidencias, 4 vocalías, y habla que esas vocalías estarán representadas por un legislador perteneciente a igual número de bancadas, es decir, hasta 4 bancadas. En este caso solamente hay 2 bancadas legalmente reconocidas, la de Alianza País y posteriormente aquella que se denominó de los aliados, que se constituyó y permitió, viabilizó que la señora Rocío Valareso en el periodo anterior sea justamente elegida como ahora es el señor Carlos Melman, de los aliados, de aquellos legisladores que llegaron por Alianza País con movimientos de carácter local en algunas jurisdicciones provinciales. Creo no es bancada
jurídicamente hablando, porque no tiene el número de al menos el 10% de la integración de la Asamblea, es decir, 14, me parece que ustedes son 11. En consecuencia, lo que ocurriría acá, le pregunto, ¿sería un gesto de buena voluntad de la mayoría para con el movimiento Creo? La Constitución Política del Estado, Fabricio, establece el papel de la oposición, y no solamente la Constitución, que es el pacto social de todos los ecuatorianos, empezando por la mayoría. No solamente la Constitución. El Código de Democracia también establece el papel de la oposición. Y el papel de la oposición es el que estamos nosotros practicando. Y frente a ello, he de decirle, aprovechando su pregunta y su interpretación, mi estimado Fabricio, que Rocío Valareso hoy ha sido cambiada. Y lo ponen a otro legislador, con todo derecho, Carlos Bergman. Está bien, esa es la democracia. Mire usted, el legislador Vigilio Hernández ha dejado de ser parte del CAL y lo incluyen a Fausto Cayambe. Está bien, esa es parte de la democracia y yo respeto eso absolutamente. Ricardo Moncayo fue parte del CAL, ahora queremos que sea Diego Salgado, es parte de la democracia, deberían respetar también esto. Pero jurídicamente ustedes no son bancadas. Pero mire Fabricio, hace 2 años, exactamente 2 años, estábamos igual. Y sin embargo, nosotros propusimos el nombre y se lo eligió a Ricardo Moncayo. ¿Dónde está la diferencia Pero hoy? puede ser que el otro asambleísta, el otro miembro del CAL, el cuarto vocal del CAL, no salga de Creo, salga del Partido Social Cristiano, salga de Pachacutic, salga de Avanza, salga de la Sociedad Patriótica, sea alguno de los asambleístas independientes, como Ramiro Aguilar o como Luis Tapia, u asambleístas de movimientos locales, como por ejemplo René Yandún, por mencionar algunos Fabricio, yo fui muy claro aquí ayer en el Parlamento. Yo di la opinión del movimiento que represento, que es la primera fuerza política de oposición. La pelota está en la cancha del oficialismo, porque el oficialismo, en efecto, en esa parte tiene usted razón, tiene la posibilidad de elegir a uno u a otro. La pelota está en la cancha de ellos. Yo he cumplido con mi tarea, con mi labor como jefe del bloque legislativo de Creo. He dado a conocer mi opinión precisamente aquí, en el Parlamento. No he dado a conocer esto en el Consejo Provincial de Los Ríos, pues, ni me he ido a la FIFA ni a la OEA. Aquí en el Parlamento ecuatoriano he dado a conocer la opinión del bloque legislativo de Creo y he hablado a nombre del bloque legislativo de Creo. La pelota está en la cancha del oficialismo, pero repito, si hace 2 años eligieron a quien nosotros propusimos, ¿por qué no eligen ahora a quien nosotros propusimos? Ahora usted me dirá, ¿hay un cambio? Claro, pues, igual que el oficialismo, lo cambió, lo puso a Fausto Cayambe en reemplazo de Vigilio Hernández. Pero al no tener Diego Salgado votos, ¿qué van a hacer ustedes? Porque eso fue lo que ocurrió ayer, es verdad lo que usted señala. Claro. Hace 2 años propusieron a José Ricardo Moncayo, fue elegido. Y mire usted, ayer ustedes propusieron a Diego Salgado, pero no fue elegido. ¿Qué van a hacer? Mire usted, hace 2 años lo elegimos, a Ricardo Moncayo, aún sin que el oficialismo lo conozca. Y lo eligió porque precisamente respetaron la posición de la primera fuerza política de oposición. Lo único que ahora el movimiento Creo pide, exige, exhorta más bien, es un verbo mucho mejor, a que se respete igual que hace 2 años. ¿Dónde está el problema? Imagínense si nosotros dijésemos, no, tal legislador, tal otro para el CAL. Lo eligieron a Fausto Cayambe y está muy bien. Lo reemplazaron a Virgilio Hernández y está bien. La reemplazaron a Rocío Valareso. Vamos, lo mismo a Gozoso Andrade. Es parte del accionar de la democracia. Lo único que yo pido es que exista democracia respetando la opinión del otro. En este caso, respetando la opinión de la primera fuerza política de oposición. Más claro no puedo hablar. Asambleísta, pero ya lo decía Fabricio, esta vocalía podría corresponder a otro asambleísta de otra fuerza política. Efectivamente, al movimiento Creo le interesa esa vocalía. Pregunto eso porque se ha escuchado desde otros sectores, desde otras agrupaciones políticas, como por ejemplo desde el Partido Social Cristiano en la persona del asambleísta Henry Cucalón en alguna entrevista a un medio radial, que a ellos no les interesa, por ejemplo, ocupar esa dignidad. A nosotros nos parece justo, necesario además, que tengamos esa posición, porque somos la primera fuerza política de oposición. Caso contrario, no nos hubiesen pedido nuestra opinión hace 2 años y tampoco nos hubiesen pedido hoy, en el 2015. Le voy a hacer una analogía, con todo respeto y guardando las distancias. El presidente del Deportivo Quito no puede decidir quién es el centro delantero de la liga, ni tampoco puede el entrenador del Barcelona Sporting Club alinear al centro delantero del Club Deportivo Emelec. Lo que querría decir usted, o lo que quiere decir usted es que
en un escenario en el que Alianza País proponga o mocione a un asambleísta de Creo, ¿eso usted no le ve, digamos, factible? Lo que yo estoy diciendo, con esta analogía futbolística, guardando las distancias y con todo respeto, es que quien decide qué legislador de nuestra bancada debe ir, como lo hicimos hace 2 años, que decidimos por Ricardo Moncayo, somos nosotros. Eso en español se llama respeto y también se llama alternabilidad. ¿Y qué pasa si proponen o si piden que sea otro legislador? La vez pasada, la alternabilidad es tan necesaria, tan importante, que por ejemplo ahora yo soy jefe del bloque legislativo de Creo, en reemplazo de Mae Montaño, que estuvo los 2 primeros años, luego de la estupenda labor de Mae Montaño, porque precisamente practicamos lo que predicamos la alternabilidad, la alternancia, aún en temas de orden electoral nacional, y ustedes saben, y la opinión pública que me ve y me escucha sabe que estamos en contra de la reelección indefinida, inclusive la postulación indefinida, que es el nuevo discurso del oficialismo, porque precisamente creemos en la alternancia. Hoy estamos practicando aquello que predicamos, la alternancia. Es más, déjenme decirles a ustedes dos y a la opinión pública que nos ve y que nos escucha, el propio oficialismo está practicando esa alternancia al cambiar su delegado en el CAL, poniéndole, con todo mérito por supuesto, a Fausto Cayebe en reemplazo de Virgilio Hernández. Nosotros estamos jugando igual, salvo que no se tuvo los votos, pero ese es el juego de la democracia. Pero la pregunta era, ¿les interesa a ustedes tener esa vocalía? Era la pregunta de Belkis. Le contesté a Belkis, y por suerte esto está grabado, que creo que es justo y además necesaria esa participación del primer bloque legislativo de la oposición en el CAL, sin duda. Si no le dan a Creo, ustedes creen, valga la redundancia, que se cometería un acto de injusticia política. Imagínese usted que la vez pasada, no ha habido cambio, del 2013 al 2015, no le hubiesen dado a Creo o no hubiesen votado por el delegado que Creo decidió al CAL. Ustedes, los periodistas, hubiesen sido los primeros en asombrarse y decir, ¿cómo es que no se le da un puesto en el CAL a la primera fuerza política de oposición? Más allá de que la ley no establece o no obliga a darles esa representación. Más allá de cualquier concepto, continuamos siendo, igual que en el 2013, la primera fuerza política de oposición. Si en aquel entonces no nos hubiesen dado, ustedes hubiesen sido los primeros sorprendidos. Hoy, si es que no hay esa elección del delegado que nosotros, del movimiento Creo, con todo derecho, opina, ustedes también se hubiesen sorprendido. Oiga, la historia política, y le digo por la experiencia, la historia política del Congreso Nacional, de la Función Legislativa del Ecuador, recoge N cantidad de ejemplos en donde hay alguien que emociona un nombre que resulta que no fue consensuado dentro de una bancada y ese nombre termina aceptando el encargo con el cual evidentemente fue elegido. Le pongo un ejemplo. Al inicio de la década de 2000, cuando hubo una crisis aquí en el Congreso Nacional, fue elegido Hugo Quevedo presidente del Congreso Nacional, luego de una crisis generada a partir de la elección inicial de Susana González, cuando el Partido Social Cristiano pretendía que Javier Neira sea el presidente de la legislatura, le correspondía al Partido Social Cristiano. Susana González fue elegida porque la mocionaron, pero el Partido Social Cristiano la impugnó esa elección, argumentando que había sido previamente expulsada. Luego se dio un escenario de conflictividad política que duró más o menos un mes, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, finalmente volvimos a foja cero, se propuso a Simón Bustamante, pero finalmente vino un diputado social cristiano ya fallecido de la provincia del Oro, Hugo Quevedo, él mismo se automocionó siendo del Partido Social Cristiano y fue elegido presidente. ¿Por qué le planteo esta pregunta? Porque estas cosas pueden pasar en política. Bien. ¿Qué pasa si mañana pasado plantean el nombre de un legislador que no es Diego Salgado para que ocupe el CAL? Es elegido porque tiene los votos. ¿El bloque está, digamos, unido como para que este legislador rechace esa posibilidad de ocupar esa representación en el CAL? Usted me ha hecho un importante... Brevísima esa historia. Brevísimo. Vi el reportaje ayer, por si acaso. Yo soy asiduo televidente de la televisión legislativa. Muy bien. Vi el reportaje completo. Y en ese reportaje, pues evidentemente se puede percibir el error que usted también está relatando, el error que se dio. Y déjeme decirle una frase que es muy clarificadora en política y en toda actividad humana. 2 errores no hacen un acierto. El hecho de que pretérитamente se cometieron errores no quiere decir que hay que repetirlos. La única forma de aprender de los errores es no volviéndolos a cometer. En aquel relato importante, interesante, además muy conocedor de su parte, Fabricio, se devela más bien un craso error. No puede ahora volverse a cometer un error porque antes se lo hizo. Por eso es que yo ahora exhorto a que la mayoría
que tiene todo el derecho de gobernar, por supuesto, respete la opinión de esta minoría, que es la primera mayoría legislativa de oposición, precisamente para que no se cometa ese error. Ayer cuando vi el reportaje en la televisión legislativa, me decía a mí mismo, esto es lo que no hay que cometer nuevamente, esos errores que hicieron que el Congreso cayese en un deterioro. Respetemos la democracia, acepten la posición del movimiento Creo, porque ese es nuestro derecho. Queda clara su posición. Gracias Clarísimo. por su tiempo y su gentileza. No, muchas gracias a usted. Patricio Donoso, quien es el jefe del bloque del movimiento Creo, con su mirada respecto de lo que ocurrió la víspera con la integración del Consejo de Administración Legislativa y la postura de Creo de candidatizar a Diego Salgado para ocupar esa cuarta vocalía. Una pausa.